Yo ya voy a empezar la vuelta del centro. Así habíamos quedado en la vuelta anterior. Así la terminamos. Acá en el rombo ya hice la cruz. Estos son los bracitos de la cruz. Y acá también tengo que hacer los bracitos del centro de la flor. ¿Listo? Les voy a enseñar cómo se hace. Entonces acá tengo los amarillos corridos, que son los del rombo. Acá estamos con los 3 negros, que es 1 sobre negro y 2 sobre rosados. ¿Listo? Pero como voy a cerrar todo, entonces continúo haciendo los negros sobre los rosados, ya que lo que quiero es hacer el centro de la flor. ¿Listo? Ahí ya quedó el centro de la flor. Dejo estos 2 negros libres porque quiero en estos 2 negros empezar los brazos de la cruz. Así como lo hice acá en el rombo, así mismo voy a hacer el centro de la cruz acá. Acá nos quedó. En total salieron 6 salmón. 2, 4, 6. ¿Listo? Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo todo negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y recuerden que acá va 1 sobre negro. Entonces me salieron 7 negros. ¿Listo? Ya que tengo que dejar los 2 negros libres porque acá va los 2 verdes, los 2 amarillos, perdón, del rombo. 1, 2. ¿Listo? Y vamos a hacer los 4 corridos, que son estos negros. Van 2 sobre amarillo, van 2 sobre negro y voy a hacer los 2 salmones, que es para abrir el centro del rombo para hacer la cruz con el azul clarito. Los 2 salmón sobre negro y ahora los 2 negros sobre salmón. Y acá voy a hacer 6 azules. Recuerden acomodar bien sus hilos, que por nada del mundo se les vaya a quedar uno por ahí. Tienen que quedar todos guardados. 2 azules sobre negro, los 2 sobre azul y los 2 sobre el negro. Listo. Entonces así nos vamos esta vuelta. Así va a quedar. Que este es el centro de la flor. Este es la línea que nos conduce hacia el centro del motivo y este es la línea que parte la flor. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la mitad de la flor. Yo voy a adelantar un poquito y les voy a enseñar porque acá ya vamos a hacer esto mismo, igual que el rombo. Esto mismo. Entonces acá vamos a reducir los azules a 2. Acá vamos a reducir los salmón a 2. Acá vamos a volver a colocar estos rosaditos, los del brazo, acá. Y vamos a colocar también estos 2 rosados para empezar estos pétalos. ¿Listo? Entonces ya voy a adelantar y les muestro cómo me está quedando para que ustedes ya tengan la idea más clara. ¿Listo? Pero en sí esto es el diseño. Ya lo otro es repetir esto mismo y ya pues la cantidad de flores que ustedes quieran para alcanzar la altura que deseen. Entonces espero les guste. Por favor compartan, por favor suscríbanse a mi canal y ya les muestro cómo he avanzado. Bueno, yo ya avancé muchísimo, si se dan cuenta, ya he avanzado mucho en esta parte. ¿Listo? Entonces quiero mostrarles
Ya acá empecé esta vuelta, terminé acá el rombo con 2 amarillos, 2 negros, hice los 6 rosados, 2 negros sobre salmón, 2 sobre salmón, para que me quedara la cruz, 2 sobre salmón pero negros, los 6 rosados, y acá para cerrar este rombo lo que hice fue hacer 2 negros sobre negro, 2 sobre amarillo, y así ya no corrí el amarillo hacia afuera sino hacia adentro, porque acá tienen que quedar 4 negros, y así corrí mi rombo, listo, para que quede la cruz. Y acá estoy haciendo lo mismo, terminé acá ya corrido, entonces acá tengo que hacer lo mismo. Les voy a mostrar qué fue lo que hice realmente. Listo, esto se hace solo en esta parte ya para correrlo. Mire que hasta acá venían 2 negros, está bien, ya hice este, pero acá sí los 4 para correr el rombo hacia adentro. Listo, para que ya quede el rombo hacia adentro y no hacia afuera. Entonces 2 negros sobre negro, sobre amarillo, perdón, y 2 sobre negro. Listo, ahí ya me quedó. Ahora lo que voy a hacer es rosado. Sabemos que tienen que ir 6 rosados porque es los bracitos, entonces tienen que ir los 6. Listo, tengo 1, 2, 3, 4, por acá tengo una hebra, 4, 5 y 6. Listo, ahí quedaron los 6 rosados. Esto es lo que necesito. Pero entonces, para que me quede la cruz del salmón, lo que voy a hacer es con este hilo negro voy a hacer 2 puntos negros, 1 y 2. Ahí ya tengo la cruz del salmón y tengo los 2 negros que me separan los bracitos del rosado. Listo, ahora hago los 2 salmón, 1 y 2, y vuelvo a hacer los 2 negros. Recuerden que los negros son los que nos separan los rosados del salmón y hace la forma de la cruz. Listo, eso es todo. Entonces acá me quedaron 4, igual acá me tienen que quedar 4 también. Bueno, entonces hacemos los 6 rosados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto es lo que les explicaba. Como ya el rombo no quiero que siga hacia afuera, ya acá lo que voy a hacer es los 2 negros sobre negro y los otros 2 negros sobre rosados, para un total de 4 puntos negros. Listo, ahora sí voy a hacer los amarillos pero corridos hacia adentro. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta, es muy sencillo. Y así ya automáticamente entonces los 4 negros me van a quedar 2 sobre negro, 2 sobre salmón, y así me va a quedar corrido como está acá. Listo, entonces ya nos vemos para continuar. Si quiero enseñarles la segunda vuelta para que les quede más claro aún. Y no, ya nos vemos a ver qué otra vuelta les alcanzo a explicar, porque si quiero que quede muy claro también lo de la cruz, que no se me pierdan. Listo. Bueno, yo ya he avanzado bastante, ya metí los pétalos acá. Quiero explicarles cómo voy. Sabemos que el rombo lo estamos cerrando, acá tiene que quedar siempre 4 puntos negros. Si por alguna razón acá solo les queda 3, tienen que aumentar un punto negro tienen que aumentar, porque no puede quedarles solamente 3, tienen que haber los 4. Cuando se teje con puntos negros es muy común que se nos pierdan puntos al paso que vamos tejiendo,
pero en estos motivos, como son tan poquitos los puntos que separan un color al otro, es muy fácil darse cuenta si nos faltan puntos. Por ejemplo, acá tienen que haber 4 para que el motivo sí quede, si no, no nos va a quedar y no nos va a servir para hacer estos 2 puntos verdes en el medio de 4 y 4 negros. ¿Listo? Entonces, por favor, en el único motivo que no va a pasar eso es en el primero, ya lo hemos hablado. Bueno, ahora se los enseño donde tengo el primer motivo, que ese sí me queda de 2 puntos acá nomás. Listo, solo el primero o el último, como lo quieran ver, pero solo un motivo no nos va a dar para esto. De resto, todos tienen que quedar 4, 4, 4, 4, todos. ¿Listo? Entonces tengan claro eso. Entonces acá hice los 2 amarillos, los 4 negros y estoy haciendo los 6 rosados. Acá siempre van 6 rosados. Lo único que hicimos fue empezar los 2 negros antes. Listo, ya que tengo que dejar 2 rosados libres para colocar los 2 negros, para que me quede la misma forma de abajo. Listo, entonces tengo los 6 rosados y me quedan 2 libres, ya que los 2 primeros los hice acá. Y en estos 2 negros que están, vamos a hacer los 2 petalitos que van en el centro. Entonces vamos a hacer 2 rosados, encima del salmón hacemos el negro, 2 negros, y encima de los 2 negros vamos a hacer los 2 rosados. Listo, y obvio acá encima de estos 2 rosados vamos a hacer los 2 negros tal cual está acá. Listo, esta parte es muy fácil ya que estamos repitiendo lo que ya hicimos en la parte de abajo. Listo, no está de más aclararles detallitos, ya que tiene mucho diseño, tiene muchas cositas pequeñas y de pronto confunde mucho. Acá igual tenemos que hacer los 6, entonces son 4 rosados sobre rosado y los 2 que estamos haciendo corridos. Listo, entonces si se dan cuenta estamos haciendo lo mismo que acá abajo. Entonces acá estaban estos 2 en medio de negros, eso fue lo que hicimos. Listo, entonces ya estamos haciendo estas aletitas que son estas y estos 2 pétalos que son estos. Listo, entonces espero avancen mucho. Si quiero enseñarles dónde está el primero que les decía. Este es el primero y aquí está. 2 nomás me quedaron, miren. Estoy ya recogiendo el rombo y acá me quedo para hacer los 2 amarillos y solo 2 rosados para empezar mi pétalo. Listo, lo mismo pasó con la flor abajo, igual, miren, si se dan cuenta. Listo, entonces solo me dio para 2, entonces no pasa nada, no se me afanen, no se me preocupen. Acá sí están los 4, acá están los 4, pero en este lado no están los 4, están solo 2 negros y ya empiezo con los 2 amarillos. Esa parte quería aclararles. Entonces aquí pasa lo mismo, acá nos pasó igual, tenemos el rombo y no nos alcanzó para 4 sino para 2, no pasa nada porque siempre un motivo va a quedar diferente a todos. De resto todos tienen que quedar 4 y 4. Listo, igual vuelvo y les repito, si les falta un punto por alguna razón acá entre estos 4 que no sea el primer motivo, falta un punto, tienen que aumentarlo, hágalo como punto de aumento ya que tienen que ir los 4. Suele pasar que nos saltamos un punto negro sin darnos cuenta, entonces no desbaraten, no busquen dónde se saltaron el punto, no pasa nada, simplemente auméntenlo y ya les va a quedar el diseño bien. Listo, entonces seguimos trabajando porque quiero explicarles la parte de la cruz, quiero que también se den cuenta cómo la metemos y a qué altura. Quiero que les quede muy claro esta parte. Listo,
para que metan los dos verdes, ya que esta cruz de acá la voy a hacer verde, para que metan estos dos puntos. Entonces ya nos vemos para continuar. Bueno, yo ya adelanté, pero les quería mostrar esta otra parte, cómo meto la crucecita, ¿listo? Porque creo que de pronto hay un poquito como de dificultad para entender este pedacito. Entonces quiero enseñarles cómo acabo de meter la crucecita. Estoy cerrando el rombo, entonces eso es lo que quiero mostrarles. A qué altura vamos a meter la cruz, ¿listo? Entonces yo acá estoy cerrando el rombo, hice 6 negros y acá me tiene que quedar, de acá, de donde tengo los rosados hacia acá, me tienen también que quedar 6 negros libres, ya que voy a hacer 2 verdes y 4 negros, ¿listo? Entonces acá en este espacio tengo 6 negros, pero tienen que tener muy claro que de acá para acá me tienen que quedar también 6 negros libres, ¿listo? Si les hace falta puntos, aumenten 1, porque es que cuando tejemos puntos negros es fácil que nos saltemos alguno, ¿listo? Entonces por eso les aclaro, tienen que quedar 6 libres acá, ya que voy a hacer los dos verdes, los dos amarillos, perdón, este es amarillo verdoso, voy a hacer 2 amarillos acá y tienen que quedar 4 negros libres, que en esos 4 negros voy a hacer 4 negros, listo, para que en el momento que esta cruz suba, le quede espacio. ¿Sí ven? Entonces en el momento que alarguemos la pata acá, quede espacio, y en el momento que metamos las patitas rosaditas encima de este rombo, así como están acá, también queden los dos. ¿Listo? Entonces tienen que tener muy claro eso. No podemos hacerla en cualquier lado, ya que luego nos van a hacer falta. Entonces así estoy metiendo los dos para empezar la cruz. ¿Listo? Recuerden que había dicho que esta la hice azul, entonces esta la voy a hacer verde, igual que estaba acá. ¿Listo? Entonces acá ya sigo con los rosados. Esta parte también es importante que la tengan en cuenta, ya que acá voy a hacer solo 4 rosados. 1, que está acá, 1, 2, 3, 4 rosados. Voy a hacer toda esta parte negra, 1, 2 sobre rosado, 2 sobre negro y 2 sobre los dos primeros rosados. Listo, que estas son las patitas del rosado. Volvemos a hacer los 4 rosados acá, 1, 2, 3 y 4. Y así como acá hicimos 4 negros, acá hicimos 4 negros antes de los 2 amarillos, así tenemos que hacer acá. Entonces acá es más fácil todavía, porque vamos a hacer 4 negros, 2 verdes, 2 amarillos, y ya por lógica nos van a quedar los 6 negros. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Estos 4 negros acá, uno, 2, 3 y 4. Y acá voy a hacer los 2 amarillos, que estos son para la cruz. Listo. Y voy a contar cuántos me quedaron para hacer los negros. Con eso ustedes se hacen la idea si les quedó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí nos quedaron los 6. Pero
como siempre les he dicho, este es el rombo del primer motivo, o sea, donde empezamos los motivos. Entonces, si ve que me queda diferente, ahí ya les he explicado esta parte. Entonces, eso mismo me está sucediendo acá. Tengo los 6 negros que tenían que quedarme, y aparte me quedaron 2 más, porque como siempre sabemos, tenemos que taparlos los 2 amarillos con negro. Listo. Entonces, en esta parte no me quedaron 6 sino 8 negros. Si les queda igual, no pasa nada. Recuerden que este es el primer motivo, así que es muy normal que suceda esto, pero tampoco lo disminuyan, porque luego nos va a hacer falta. O sea, aquí no nos está sobrando puntos, sino que es la forma del motivo. O sea, si ustedes lo disminuyen, luego les va a hacer falta. Entonces no, dejamos esos 8. Y vamos a continuar tejiendo la mochila, tejiendo esta vuelta. Creo que no es nada, pues así que no veo así algo que les vaya a causar un poquito como de, digamos, de dificultad. Entonces continúen. Yo también voy a adelantar, quiero acabarla rápido, ya quiero terminar. Acá arriba, recuerden que en la otra vuelta ya le van a meter estos dos, listo. Entonces aquí donde acabamos de hacer los 6 negros, en la otra vuelta tienen que hacer los 2 amarillos, y ya saben que es disminuyendo. Ya aquí disminuimos 4, entonces ya en el otro quedan 2 rosados, les va a quedar 4 negros, hacen los 2 amarillos en el centro, 4 negros, 2 rosados en la punta, y le hacen los brazos a la cruz. Eso es todo. Así que ya creo que podemos continuar. Espero terminarla pronto para mostrarles cómo me quedo. Entonces, que les rinda mucho. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan, comenten, y los espero para un nuevo proyecto. Bueno, así ya quedó la mochila de fondo de mandala. Quedó grande, quedó hermosa. La cruz verde, la cruz azul. Esta quise hacerla diferente, cruz azul, y terminé en este diseño, un bordecito como para que se viera diferente. Los huecos los hice acá en el medio de estas 2 vueltas que le hice diferente, para que se viera dónde estaban los huecos y dónde van a ir los cordones. Le hice un borde normalito, típico de la mochila guayú, y pues así nos quedó. Espero les guste, espero la hagan. Por favor, compartan, suscríbanse a mi canal. Subiré pronto nuevos tutoriales. Y ahí estoy. Cualquier cosita me escriben, me hablan, que con mucho gusto estaré pendiente de sus comentarios.